bueno, pasó el 9/11 y yo me acuerdo dónde estaba, vi lo que estaba pasando y paré por un momento. Y lo que vi fue la policía, vi los bomberos corriendo para salvar vidas. Y en ese momento me hice una pregunta muy profunda. ¿Qué impacto yo tengo? ¿Qué es el propósito mío? 2 o 3 días después dije, tengo que hacer algo diferente. Estaba haciendo $1 millón y fui a $34,000. Perdí todo porque sinceramente lo perdí. Me pasó algo a los 8 años. Entré por la puerta, compré el pan. Al salir, habían 2 gitanitos esperándome afuera. Uno me puso un cuchillo en el cuello. Desde ese momento dije que más nunca en la vida me iba a poner en esa posición. Sí, la masculinidad hoy en día hay un problema bastante grave con eso. Lo que hemos perdido los hombres es la fase de guerrero. Quiero hacer una hermandad, quiero hacer algo poderoso para cambiar los hombres y empujarlos más allá de sus límites. Ahí empecé a crear lo que hoy se llama Man of War. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Lumen Podcast. Mi nombre es Joaquín Cordero y este es el episodio número 57. Hoy tengo una conversación que me llamó mucho la atención porque nuestro invitado ha vivido varias vidas en una sola. Primero fue un exitoso corredor de bolsa en Wall Street. Después dejó todo para convertirse en policía tras los acontecimientos del 11 de septiembre y años más tarde volvió a reinventarse para crear un movimiento que hoy ha impactado a miles de hombres alrededor del mundo. Más allá de los títulos, los negocios o los logros, esta es una conversación sobre propósito, sobre tomar decisiones difíciles, sobre reinventarse cuando la vida te llama a algo distinto y sobre qué significa ser hombre, líder, esposo, padre y constructor de legado en un mundo que cambia cada vez más rápido. Bienvenido a Lumen Podcast, Rafa, qué gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, es un honor. Rafa Conde, me gusta empezar por el principio, tal vez que me compartas un poco dónde naciste, dónde creciste, cómo fue tu niñez. Perfecto. Bueno, primero quiero darte las gracias porque el podcast, que es un gran éxito, cuando uno empieza un podcast hay que hacer trabajo, así que mucho respeto. Muchas gracias. Ahora, yo crecí, en Miami, en la Florida. Y ahí nací y lo que es increíble como la vida corre tan rápido porque a los 2 años me mudé para España, para Sevilla. Mi padre estaba estudiando medicina y desde los 2 hasta como los 12 años estuve en España. Así que el español mío ahora todavía tiene un poco de la feta. De acento. Español, sí. Y durante esa época fue una época muy interesante para mí. Viviendo en España fue algo que todavía lo recuerdo bastante bien. Los artes marciales fue algo increíble para mí. Desde pequeñito empecé a estudiar judo. Y bueno, así fue la época esa. A los 7 años, ¿verdad? Empezaste a hacer judo. Judo, sí. ¿Qué tal? ¿Qué te ayudó a hacer esa disciplina? Bueno, increíble para la parte mental, increíble para lo que sea lo físico y de verdad aprender cómo balancearte bien. Desde los 7 años tenía un balance bastante bien, corría rápido. Era un tipito que tenía bastante confianza, pero me pasó algo a los 8 años que estaba entrando buscando pan. Todos los domingos iba a buscar pan. Vivíamos en un edificio bastante alto en Sevilla y bueno, me bajé por la mañanita a comprar pan fresco. Entré por la puerta, compré el pan. Al salir habían 2 gitanitos esperándome afuera. Uno me puso un cuchillo en el cuello y me quitaron el pan, me robaron el pan y ahí la vida, desde ese punto, la vida cambió para mí completamente.
porque me quedé completamente frisado, parado, ni un movimiento. Y dije, desde ese momento dije que más nunca en la vida me iba a poner en esa posición. Ahora entramos unos años después, seguía los artes marciales, de verdad empecé a estudiarlo bien practiqué muchísimo. Todos los días estaba practicando. Bruce Lee fue un mentor para mí, alguien que yo de verdad, la filosofía de él era algo que conectaba mucho conmigo. Así que fue el camino del guerrero, estudiando Bruce Lee, después estudiando diferentes artes marciales, Kung Fu, después Aikido, después Judo, Jiu-Jitsu. Y ya cuando tenías teenager como 18, 19 años, no nada más estaba estudiando, pero ya empecé a enseñar también, porque ya llevaba muchísimos años y personas querían estudiar de los artes marciales que yo había aprendido, que tenía cinta negra ya en varios artes marciales. Así que un día me senté y me dije, ya he estado trabajando en una empresa que mi papá había construido, era una empresa médica, y dije, tengo que hacer algo que me empuje. Bueno, y así entré a ser un corredor de bolsa en Wall Street. Entré a algo, sinceramente, que no conocía nada de lo que sea corredor de bolsa, pero empecé a estudiarlo más y más y más, y llegué a un nivel que fui un multimillonario producer en Wall Street. Y esa vida fue una vida muy interesante. Conocí muchas personas, viví en la vida de multibillonarios, viajando privado, yendo a Nueva York, en estar en un mundo muy diferente de lo que me habían crecido. Y así empezó la vida mía, en poco a poco, conociendo diferentes ángulos, como ser un emprendedor, como ser un empresario. Y bueno. ¿Cuántos años fueron en Wall Street? 12. 12 años, wow. 12 años. ¿Y qué tal fue el crecimiento de aprendizaje de empezar entrando como alguien que no tiene mucha experiencia a llegar a haber estado en un high producer, una persona que producía mucho después de esos 12 años? Fue bastante difícil porque para mí lo que de verdad que yo veía sexy era estudiar las bolsas, como los analytics, los charts, y estudiar el momentum del stock market, porque yo no era un financial advisor, un consultor. Lo que era de verdad un corredor de bolsa que estábamos con hombres que todos mis clientes eran hombres que estaban trading muy rápido. Le gustaba el active trading. Y bueno, lo estudié y empecé a ser bastante bueno. Pero lo que me enseñaron más de eso era cómo sell. ¿Cómo vender? Cómo vender. Okay. Y eso fue... Es importantísimo esa habilidad, ¿no? Es un buen skill. Es exactamente, pero bien fuerte como vender. Y yo me acuerdo que cuando el director de la primera empresa que trabajaba me venía y me metía una patada a la silla, me decía que nunca estoy haciendo ventas sentado, siempre parado, porque es cuando uno puede pensar más, con más energía y más enfoque. Bueno, y así aprendí y así también enseño hoy en día. Okay, cuando uno está moviendo, es mucho más fluido cuando está de verdad vendiendo. Y bueno, Wall Street fue increíble cuando yo veía los jóvenes que estaban manejando Ferrari, Porsche, Lamborghini,
Era la época de Wall Street, ¿verdad? Era la época de Wall Street. ¿Cómo se llamaba aquella película? Este actor famoso. Gordon Gekko. Gordon Gekko era el personaje, ¿verdad? Completamente. Y también Jordan Belfort, que era de otra que hoy en día todavía existe. Era una época increíble porque sinceramente el que trabajaba como un corredor de bolsa era multimillonario si lo hacía bien. Pero para mí el mercado empezó a tener diferentes dinámicas. Quiere decir que uno empezó, las bolsas, como se estaban moviendo en la tecnología cuando yo empecé, eso ya empezó a ser un poquito más flojo. Entonces, lo que veía era que el mercado estaba muy bueno, pero no tenía la misma energía. Los últimos 2 o 3 años que estaba en el mercado no tenía la misma energía que cuando yo empecé. Y bueno, pasó el 9/11 y yo me acuerdo dónde estaba, vi lo que estaba pasando y paré por un momento. Y lo que vi fue la policía, vi los bomberos corriendo para salvar vidas. Y en ese momento me hice una pregunta muy profunda. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo para salvar vidas? ¿Qué impacto yo tengo? ¿Qué es el propósito mío? Y bueno, 2 o 3 días después dije, tengo que hacer algo diferente. Algo en mi vida tiene que cambiar. Yo me había divorciado en esa época y bueno, un año después me casé con la esposa que tengo ahora de 23 años, una mujer increíble, y me senté en una mesa con ella y le dije, mira, te has casado con un corredor de bolsa, te he dado una vida, vas manejando carros muy lindos, viviendo en una casa increíble, pero en este momento necesito entrar a otra fase de mi vida y esta fase no va a ser el mismo tipo de, no te voy a poder dar el mismo tipo de vida que te he dado. Y acuérdate, yo estaba, es un año nada más que estaba casado, teníamos un niñito, estaba embarazada, mi hijo, y me senté y le dije, y ella dijo, donde tú vayas, yo voy, te soporto. Estaba haciendo $1 millón casi, que muy cerca, casi $950,000, que el último año. Y fui a $34,000. Que $1 millón es muy por encima de más que la media, o sea, es bastante alto, digamos, en Estados Unidos, si lo vemos como una media, ¿verdad? Entiendo que un CEO puede estar ganando $500,000 de una empresa grande, ¿verdad? A lo mejor creo que la media viene siendo como $130,000. Ese número muy cerca del $1 millón era un súper ingreso. Pero acuérdate, era en los años 90, finales de 90. Mucho más. Eso era como estamos hablando hoy de 2 millones. Así que los números eran bastante altos. Y pasar de ganar eso a ganar $34,000 como policía, o sea, había una necesidad bien grande tuya de estar al servicio de los demás, de ayudar y tener un propósito que ayudar a otras personas, como lo hacían los héroes más grandes que hay en el mundo, que son los bomberos y también los policías, ¿verdad? Sí, fue un cambio completo. Y me demoró un año para entrar a una agencia de policía porque, yo tenía 32 años, así que no era tan joven, pero tenía multas de la policía porque tenía carro rápido y me daban multa y ahí nadie me quería dar una oportunidad. Al fin, una agencia me dio una oportunidad y esa agencia era una de las ciudades más violentas de los Estados Unidos. Así que fui de aquí a trabajar en una... Pero para mí lo más importante que yo quería era ser un narcótico de cubierta y trabajar en un
no sé cómo se dice en español, pero un task force Como en un equipo especial. especial de operaciones especiales para el gobierno federal y también para la comunidad. O sea, que eso es lo que hay en los Estados Unidos. Y bueno, entré a la Academia de la Policía, me gané el Defensive Tactics Award. Y bueno, en un año y medio me seleccionaron para ser Vice Narcóticas y después me seleccionaron también para estar en una operación especial que el presidente Obama había creado. Era un task force muy nuevo y nos dieron la oportunidad éramos creo que 15 en total que estaban seleccionados de miles de oficiales de esa área. Y así que fue algo muy especial para mí. Y estuve en ese task force por varios años. Y después seguí y al otro nivel estuve con la DEA en el Tactical Diversion Squad por varios años también. Wow. Y también estuve en SWAT, en Hostage Negotiation, y fui un instructor de la Academia de Policía por más de 10 años. Wow. Tengo curiosidad, digamos, toda esa vida de rockstar, digamos, por decirlo así, de Wall Street, ¿verdad? Que era una vida muy distinta. ¿Cómo fue el adaptarte a esta nueva vida? Porque me imagino, como decís, ¿verdad? Tenías como una vida con cierto nivel, ¿verdad? Vivías en una casa, me imagino, muy bonita, muy grande, tenías unos carros que eran unas bellezas. ¿Cómo hiciste ese como downsize y cómo te acostumbraste a eso? Bueno, la historia es un poco más profunda que eso. Si me das un minutico para decirte, durante el proceso, lo que me cambió más, especialmente me ha hecho el hombre que soy hoy, fue que cuando perdí todo, porque sinceramente lo perdí mi casa, me la llevaron en un foreclosure, perdí varios carros, me lo vinieron y me los llevaron porque no podías pagarlo. Estuve bien feo. Debe estar durísimo, ¿verdad? Es un punto de quiebre. Cuando mi esposa sale de un café, fue con una amiga a tomar café, con mi hijito en los brazos de ella, tenía unos meses, y me llama y me dice, alguien se me robó el carro y yo estoy en la policía y ya yo sé exactamente lo que pasó. Nadie le robó el carro, lo que pasó fue que, se lo llevaron a recoger. Se lo llevaron a recoger. Y eso es, hasta hoy es un poco difícil. Y eso cambió mi vida, sinceramente. Eso cambió mi vida completamente. Pero para responderte en la pregunta, el cambio fue tan drástico que tuve un problema, y el problema fue que estaba con tantas ganas de ser un policía que me afectó mi relación con mi esposa, con mis hijos, pero tuve que cambiar bien rápido, porque al mismo tiempo lo que vi es que estaba cambiando tanto porque lo quería llevarlo hasta un nivel muy alto. Quería entrar a las narcóticas, así que trabajaba muchísimo. Hasta en los días libres míos estaba estudiando todo lo que sea, como ser un policía, como ser un hombre encubierta, como disparar con las pistolas, todo lo que sea, la parte tácticas y de estrategia. Y bueno, fue difícil, pero la parte de emprendedor, del entrepreneur mío, dije, tengo que cambiar algo aquí. Empecé a postear videos en YouTube, tácticos, estratégicos, de movimiento, y no sé cómo, pero alguien de Perú, de Lima, Perú,
me llamó y me dijo, mira, me gusta lo que estás haciendo, me gustaría que tú vengas acá a Perú y entrenes a varios elementos de la policía. Bueno, fui, hice un evento y bueno, de ahí fue hasta las nubes, porque querían que vinieran todos los meses. Y empecé a capacitar los Águilas Negros, los SWAT, la escuela de comandos, todo lo que sea diferentes municipalities. Municipalidad. Empezó. Muchas áreas en Perú y estaba viajando muchísimo, pero la empresa empezó a crecer porque ya había creado una empresa y al fin la llevé hasta un nivel bastante alto y después la pude vender. Y así fue la primera vez que hice una empresa y acuérdate, yo era policía, así que llevar a una empresa era bastante difícil. Era algo nuevo también, era un completamente. Buenísimo. Y digamos ahí, tú habías observado, digamos, a los héroes corriendo hacia los edificios en 9/11, yendo al peligro para rescatar. ¿Dónde haces ese link entre necesitamos héroes, necesitamos gente que corre hacia el peligro versus cuál es el problema con los hombres de hoy en día? ¿Verdad? ¿En qué momento hiciste esa conexión? Ya. Es una pregunta muy buena. Siendo un instructor en la academia, un día estoy hablando con uno de los alumnos y le pregunto, ¿por qué eres tan suave? Porque aquí tengo mujeres que están más fuertes que tú, no nada más físicamente, pero mentalmente. Le dije, ¿por qué? ¿Cómo te han criado como hombre? Tienes 22 años y todavía no puedes hacer esto, lo que estábamos trabajando, es un elemento físico, pero mental también. Y en ese momento uno de los instructores me dijo, me gustaría un día hacer un podcast y empezar a hablar de las partes de guerrero. Y dije, es verdad, porque para mí lo que hemos perdido los hombres es la fase de guerrero, como vivir con un código del guerrero. Empecé a hablar de eso. Acuérdate que yo estaba en los artes marciales muchísimos y toda mi vida he estado en artes marciales, estudiando durante la temporada, 2 años en Wall Street, también estaba estudiando. Y bueno, para mí el cambio fue en el momento ese que dije, a lo mejor yo puedo empezar a hablar en un podcast, a ver si alguien me oye. Y eso decimos todos los podcasteros, ¿verdad? Así mismo empecé. Y empecé en el año 2017, empecé a hablar y de buenas a primera, 2 semanas veo que bastante, como 5,000 personas me oyen. Y después, la semana después, 7,000. Y después veo 10,000 y después veo 15,000. Y dije, espérate, aquí hay algo. Y después entonces Apple en esos años tenía algo que le llamaba New and Noteworthy. Y podías estar ahí en 8 semanas. Y estuve ahí por 8 semanas. Y de ahí empecé a pensar, bueno, tenías muchos guests, personas que venían al podcast. Empecé a hablar con muchísimas personas. Y dije, tengo que hacer algo hoy quiero hacer una hermandad, quiero hacer algo poderoso para cambiar los hombres y empujarlos más allá de sus límites, para darle un código del guerrero, a ver si estos hombres empiezan a ser más fuertes papás, más fuertes empresarios, más fuertes husbands, esposos. Y a ver si podemos hacer un cambio aquí. Entonces, ahí empecé a crear lo que hoy se llama Man of War. Buenísimo, interesante. He leído varios libros, yo creo que ahí le pegaste un nervio, ¿verdad? Como dicen, hit a nerve, en un tema muy interesante para muchas personas.
Y se habla mucho de cómo el ser humano y el hombre en particular ha perdido niveles de testosterona compartido con hombres de los 60, con hombres de los 80, ¿verdad? Creo que en algún momento en la humanidad estábamos acostumbrados a salir, a cazar, ¿verdad? A ponernos en riesgo, a sobrevivir, y eso lo hemos ido perdiendo, ¿verdad? Al grado que hoy pues tal vez es muy conveniente uno poder hacer todo, y a lo mejor nos hemos vuelto más hombres de casa, de trabajo, y no retarnos, ¿verdad? Esos niveles, digamos, es algo que se ha estudiado y se ha hablado mucho, pues. Sí, la masculinidad hoy en día, hay un problema bastante grave con eso. Y cuando empecé Man of War, no era nada más la parte de masculina, era la parte del guerrero, ¿verdad? Vivir con los códigos, le llamamos en inglés virtues. Virtudes. O sea, de ser un hombre bueno, de tener un corazón bueno, de ser un líder, de poder, como uno, no nada más como habla, pero lo que piensa también, como controlar la mente. Yo estudié Zen por muchos años. Yo estuve, sinceramente, menos de un mes para ser un Zen monk. Pero yo soy un hombre cristiano y a ese nivel ya había un poquito de fricción y no seguí. Pero la parte técnica de Zen es increíble. La parte de meditación, no me gusta llamarle meditación, pero es Zazen, que es como uno se sienta y como controla la respiración con la mente. Eso para mí es una de las cosas más poderosas que ha cambiado mi vida para siempre. Me encanta el tema de la filosofía, ¿verdad? Y la filosofía Zen creo que es muy interesante, y qué interesante que la estudiaste. Y también he escuchado que practicas mucho respecto al estoicismo también. Muchísimo. Yo soy súper fan del estoicismo, me encanta, he leído algunos libros al respecto, y es algo que siempre uno le encuentra valor, ¿verdad? 100%. Lo que pasa muchas veces, lo que veo, y yo ahora hemos capacitado casi llegando a 21,000 de hombres. Wow. Okay. Y lo que veo más es que los hombres no conocen estoicismo, no conocen Zen, no conocen cómo controlar la mente. Y yo creo que ese es el problema más grande. Le llamamos la mente de mono, monkey mind. Okay. Que un hombre está pensando, estamos hablando aquí y el hombre está pensando en otras cosas. Estamos sentados fumando un cigarro, tomando un trago, y tú estás en otro planeta y yo estoy en otro planeta. Así que la conexión con que yo creo que proximidad es muy importante hoy en día, no es lo mismo que hace 50 años, que cuando de verdad se sentaba con alguien era conversación pura, estás ahí en ese momento. Eso le llamamos un state of mind, un state mental, que se llama Mushin, estar presente en este momento. Brené Brown, una autora estadounidense, habla mucho de que lo más valioso que uno le puede dar a alguien es su atención ininterrumpida, ¿verdad? Sin tecnología, sin distracciones, ¿verdad? Porque al final del día lo más valioso que tenemos es el tiempo, no podemos comprar más tiempo, y el tiempo empleado con la mente, pues al final del día es lo más valioso que le podemos dar a alguien, ¿verdad? Me resuena mucho con lo que estás diciendo. Digamos, hablaste de un momento en el que de chico te asaltaron y dijiste no quiero volver a estar en un momento así. Luego tuviste una vida de emprendedor, montaste experiencia en la policía, trabajaste en temas de la DEA. ¿Hubo algún otro momento de acción, de peligro, que tu vida estuviera en riesgo, en la que te reconociste que actuaste de una manera muy distinta a esa primera vez? Muchísimas. Yo estaba también en SWAT, estaba en situaciones que muchas veces encubierta, haciendo transacciones con drogas. Estuve en muchísimas situaciones que la vida mía estaba
Peligro. un movimiento falso o algo malo, ahí fuera bastante feo. También, bueno, diferentes operaciones que hice encubierta, ahí muchas veces. También estuve que disparar mi pistola en varias situaciones, estar en una pelea con pistolas y el control de la mente es increíble, porque cuando yo pienso lo que me pasó, durante ese momento yo estaba claro en lo que estaba pasando. Yo creo que muchos policías y muchos hombres no están muy claros lo que está pasando. Todo está pasando muy rápido, pero porque yo estaba ya practicando Zen por muchos años, era como todo estaba bastante claro. En los momentos momentos que podían ser muy feos, ahí yo estaba bastante calmado. Y mi esposa hoy en día se ríe porque cuando algo pasa que es malo o algo, ella me ve que no soy, algo cambia en mí, me calmo bien rápido. No soy frántico, no tengo anxiety, estoy bastante enfocado y eso también viene de stoicism. Buenísimo. ¿Seguís practicando algún deporte? Bueno, los artes marciales todavía. Me gusta jugar golf. Buenísimo, o sea, pero no me gustaría jugar más, pero cuando tengo tiempo. ¿Vos y en qué momento decidiste salir de la parte de policía y dedicarte full time en Man of War? Bueno, empecé primero a pensar a hacer la hermandad y el programa. Estudié cómo los guerreros de antes, los espartanes, los samuráis, los knights, los templares de knights, cómo ellos entrenaban, cómo se preparaban para combate. Y empecé a estudiar eso y convertí el Man of War Crucible, que es lo que estamos haciendo aquí, porque hemos estado varios años aquí en Guatemala haciendo el Man of War Crucible, algo que es un rito de paso para los hombres, algo muy, muy distinto, no es nada más militar, no es de policía, y muchas veces las personas ven y dicen, eso es como los militares, pero es mucho más profundo. Hay cosas que nada más los hombres que están ahí lo conocen, porque el entrenamiento de nosotros es muy similar a los espartanes, a los samuráis y también a los templarios. Pero era 3 años antes que me retiré, empecé Man of War. Estamos hablando de empresarios y emprendedores de cero, sin nadie invertir $1, sin ayuda de nadie, al principio, yo solo, completamente. ¿Okay? Y bueno, fue bastante difícil. Fue bastante difícil porque era yo con el video, empezar a conocer cómo se hacía el video, editing. Cogí 5 hombres que eran amigos míos, los puse en la playa para hacer unas tácticas y estrategias que yo iba a empezar a hacer en Man of War. Empezamos con un video, empecé a editarlo yo mismo y puse, vamos a ver lo que podemos hacer con esto. $5 en Facebook Ads, $5 en Instagram, $10. Esto era en el año 2010, finales de 17, ¿okay? Al principio de 18. Poquito aquí, poquito allá. Y meses, nada. Al fin, una persona me compró. Y usé ese dinero para entonces empezar a empujarlo más. $50, $100 al día. Y bueno, así empecé. Segunda persona, tercera. Ya tenía 12 para el primer campamento.
Y ahí empecé el grupo número 1 en 2010, a finales de 2018. Wow. Y digamos, el entrenamiento, lo que he podido ver en tus redes, ¿verdad? Y sí, pareciera como que es un entrenamiento primero afuera, en la naturaleza. Creo que es excelente esa conexión con la naturaleza, pero también como muy exigente, ¿verdad? Veo que cargan árboles, ¿verdad? Están en ríos, cargan pesos pesados. Digamos, eso está como diseñado en llevar a la persona al límite, a conocer su límite, expandirlo. ¿Qué es lo que puede esperar alguien que quiere ir al curso? Normalmente los hombres que entran son muchos emprendedores, entrepreneurs, empresarios también, porque tienen el espíritu, ¿verdad? De cambio, el espíritu con ese tipo de energía. Pero los hombres que entran normalmente son un nivel bastante alto porque están preparados para hacer lo que tengan que hacer. Pero así todo, casi el 40% de hombres no llegan a graduarse. Okay. Y lo que enseñamos en el Crucible es no nada más lo físico, pero es como liderar. Liderar en situaciones que son graves, que si fallas un poco puedes lastimar a la persona o lastimarte tú mismo. Ponemos a los hombres en situaciones bien difíciles que tienen que pensar, y no nada más pensar, le llamamos static thinking, pero crítico, ¿verdad? El critical thinking. Tienen que empezar a pensar en situaciones, cómo atacarlas en diferentes ángulos mientras que se están moviendo, mientras que están liderando otros hombres. Así que son cosas tan poderosas, sinceramente, tan transformadoras que vemos en los hombres. Los hombres entran, le enseñamos disciplina, todo lo que sea, cómo se llevan, cómo caminan, cómo hablan, cómo se miran a ellos mismos, las cosas que pasan, cómo react to them, ¿Cómo reacciona? reaccionan en esas cosas que en la vida. Le enseñamos sinceramente tantas cosas diferentes, pero todo para ser un guerrero en la vida, para estar preparado para las cosas más difíciles. Y al fin, lo que digo yo siempre es que tú puedes ser un emprendedor bueno, pero si tú no puedes liderarte a tú mismo, tú no vas a hacer una empresa grande, no vas a crear algo que con potencial de scaling. No vas a hacerlo. Y esa es un poco la pregunta, ¿verdad? Como qué patrones ves que se repiten en el hombre moderno. Al mismo tiempo, ¿por qué pareciera que los hombres hoy en día se sienten solos? Y amarrada a esa, y perdón que te tire de una vez 3, pero ¿por qué tantos hombres tienen éxito profesional y fracaso personal? Creo que están ligadas las 3 preguntas. Sí. Déjame hacer el último primero. Muchas veces los hombres, y los conozco, tú los conoces, todo el mundo lo conoce, hombres que han hecho, profesionalmente están hacia adelante, pero en la casa están fallando. No tienen estructura en su casa, no tienen la habilidad de ser líder en su casa. La esposa, y no quiero decirlo de una manera fea, pero los latinos en general, la mayoría, la mujer es muy fuerte de carácter y el hombre se afloja para estar happy, alegre, ¿verdad? Happy wife, happy life, dice. Y eso no existe. ¿Okay? El hombre que empieza en esa manera, empieza a vivir en esa manera, se hace mucho más suave, ¿verdad? Pero la conexión, el break, donde donde se rompe la conexión, es que el hombre le está dando tanto más a la vida profesional y el enfoque es en el ego de él, que quiere crecer, que quiere levantar. Entonces la familia es secundaria. El hombre te puede mirar en los ojos y te puede decir, mi familia es lo más importante. Tu familia no es lo más importante. Lo más importante para ti es
crecer tu empresa, es tratar de ser el mejor, porque cuando tú estás almorzando con tus amigos, tú quieres hablar de tu empresa y decir, mira lo que estemos haciendo, $200 millones al año, estamos con un revenue muy grande, ¿okay? Pero la conexión es, y aquí se lo voy a, para que los listeners me oigan muy bien, es la intención. Intentional living. Cuando tienes la intención, sinceramente, como tú vives, ¿qué es la intención? La intención tuya es ser un papá bueno, un marido bueno, ok. Si tienes la intención, lo vas a hacer. Pero si la intención tuya es nada más para estar viviendo en la vida profesional tuya, vas a ver el rompe inmediatamente. Ahora, ¿cómo se puede arreglar? Bueno, cuando el hombre, porque el hombre que es un líder del mismo primero, inmediatamente va a poder liderar su familia y inmediatamente eso va a conectar profesionalmente. Porque la familia, si tiene una familia que está coordinada, estructurada, una familia que de verdad, que tu esposa te puede admirar, no nada más soportar, admirar, respetar y decirle a las amigas, este hombre que tengo es un tipo increíble. No nada más es un animal como un emprendedor, pero es un increíble padre, un marido que increíble, que cuando tienes ese balance, porque sí existe el balance en comunicación, no el balance que baja, porque eso no existe, el balance de vida y de profesional, pero sí existe el balance de comunicación en tu vida. Quiere decir que si tú estás comunicando con tu esposa y con tus hijos en una manera que conecta con ellos, no vas a tener problemas en tu vida profesional. Mejor, la vida tuya profesional va a ser mucho mejor. El hombre que tiene una esposa fuerte, unos hijos que de verdad lo admiran, un hogar bueno, tiene el potencial mucho mejor para ser un emprendedor de alto rango. Qué interesante. Okay. Y es cierto, ¿verdad? O sea, al final del día lo que dices, no es que haya un balance específicamente, a veces uno le dedica más energía a una parte que más lo requiere, a veces le dedica energía a otra parte. Me gustó como ese ejemplo que hay de la estufa, que tiene 4 quemadores, ¿verdad? 4 burners. Uno es el negocio, uno es cómo se cuida uno, la salud, otra es la familia. Y el otro ahorita no me acuerdo, pero habla de cómo uno le puede echar gas a casi todos, pero no a todos al mismo tiempo. Entonces, generalmente ves gente a lo mejor que, por decirte algo, Jeff Bezos de Amazon le subió al deporte, a la salud, y le bajó a ser el CEO de Amazon. He stepped down, ya no está como CEO de Amazon. Entonces, ¿verdad? O ves un Elon Musk que le bajó al de la salud, ¿verdad? Ya le salió un poquito más sobrepeso, pero está enfocadísimo en el negocio, está pujando en el negocio. Entonces, generalmente ves eso, ¿verdad? Que de repente alguien le baja un poco. El otro día leía que Mark Zuckerberg estaba haciendo este entrenamiento que normalmente la gente lo termina en 40, 50 minutos y él lo había hecho abajo de 30 minutos, ¿verdad? Una cosa así, con un vest de 20 libras. Se enfocó mucho en la parte de deporte, mucho en la parte de familia y aparte está liderando el negocio. ¿Qué errores has visto que la gente hace en función de tratar de llevar ese equilibrio o ese balance? Como dijiste, lo acabas de decir, es el balance. Mira, el balance y estamos hablando de Elon Musk y de Jeff Bezos y de Mark Zuckerberg. ¿Okay? Estos hombres son billonarios. ¿Okay? Entendemos que no todos los hombres van a llegar a ese nivel ¿okay? Al mismo tiempo, yo considero a muy pocos hombres guerreros de verdad. ¿Okay? Para mí, un hombre que es el guerrero, ¿okay? para como entrar otra vez en la parte del guerrero, es importante porque es un hombre que vive con un código específico. ¿Okay?
Elon Musk y Jeff Bezos y todo. Y esos hombres son muy buenos emprendedores, son hombres que han creado, que han cambiado el mundo, ¿ok? Y eso no se lo puedes quitar. Pero no creo que están viviendo una vida, ¿ok?, virtuosa 100%, ¿ok? Yo creo que muchas veces se han vendido en diferentes cosas para cumplir sus metas materiales, ¿no? Correcto. Y también para appease people, ¿cómo se nos Complacer. complacer a otras personas, ¿ok? Y con eso, como me preguntaste, las conexiones entre los balances, ¿ok? En estos balances que hablamos, cuando un hombre está físicamente, se ha dejado ir, ¿ok? Y conozco hombres, vamos a hablar al revés. Un hombre que va al gym, que está físicamente fuerte. Muchas personas dicen, bueno, él tiene mucha disciplina, así que esa disciplina que tiene, seguro que también la va a tener en construyendo un imperio, ¿ok? Pero no, muchas veces no es verdad, ¿ok? Yo conozco a muchos hombres que van al gym, que tienen disciplina, pero el negocio es una porquería, no sirve, ¿ok? Muchísimas. Ahora, al mismo tiempo, conozco a hombres, ¿ok?, que se han dejado ir, como dijiste, que el balance el nivel ahora lo han shifted, ¿ok?, que ahora está más enfocado en lo que sea el negocio, pero se han dejado ir físicamente. Ahora, yo no creo en eso, ¿ok? Lo que yo he visto en hombres es que cuando uno se deja ir físicamente y mentalmente, y no estamos hablando de tener six-pack abs con 10% de grasa, ¿ok? No estoy hablando de eso. Estoy hablando de hombres que se han dejado y se han engordado de una manera que cuando el hombre se deja ir así, y eso le afecta en la empresa, en lo que está tratando de construir. Porque los hombres quieren una cosa, y esa cosa es poder, power, ¿ok? A cualquier hombre que tú le preguntes te van a decir, no, yo quiero una vida más calmada, quiero una vida de paz, ¿ok? No, ellos quieren poder, tener el power, ¿ok? Porque cuando entran a un cuarto con otro hombre, ¿okay? Y es lo que pasa hoy en día también, porque está pasando que no hay el testosterone. Los hombres están entrando a cuartos y no, están con no sé, que se esconden contra la esquina. No, los hombres no entran en un room, no un cuarto, ¿cómo se dice? Un cuarto, sí. Sí, un room, ¿ok? Un cuarto. Un salón. Un salón que un hombre entre con confianza, que pueda dominar ese salón, ¿verdad? Y que las personas digan, ese tipo sabe lo que está hablando, cómo se lleva. Hoy en día es muy poco, pero los hombres que están tratando de llegar a ese nivel es poder. También estamos hablando de balance. Muchos hombres creen que quieren estar feliz y están corriéndole atrás a esa emoción, y es una emoción. Estar feliz es una emoción que pasa por 30 segundos, 15 segundos. Okay, eso no es una emoción real. No es perdurable para siempre. Correcto. Cuando los hombres están diciendo, no, yo quiero feliz. No, es una emoción. Ahora, lo que los hombres quieren de verdad es seguridad. Y es lo voy a decir en inglés, sense of accomplishment. Un sentido de haber logrado algo. Correcto. Y ese sentido es lo que levanta al hombre y le da la confianza de ser un hombre de verdad. Cuando el hombre no ha construido nada y no tiene esa clase de confianza, que no hasn't accomplished anything, no ha cumplido. Correcto, no tiene la confianza.
En vez de, y lo que digo es, cuando uno está buscando el balance, que tengo que ser feliz, 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 no, eso no es así. Los stoics no viven así, ¿ok? Es un ser alegre y ser happy está bien, pero no es, eso es un mindset más que de verdad la emoción, que los hombres están atrás de esa emoción siempre. Así que el balance para mí no existe nunca. Pero el balance sí está conectado. Cuando un hombre se empieza a dejar físicamente, también se deja dejar mentalmente, emocionalmente y psicológicamente también. Así que no es nada más físicamente. Cuando tú ves un hombre que ha engordado y se ha dejado ir completo, está mentalmente también, tiene algo que no está bien. También muchas veces las emociones de ese hombre va a ser a un nivel mucho más alto, porque no tiene la confianza y no tiene la oportunidad de verdad ser stoic, porque sin confianza, stoicism no trabaja, without confidence. Okay? Y hablamos del balance, para mí eso no existe. Eso es siempre cambiando. It's an ever changing, siempre de uno arriba, uno abajo, y tienes que vivir la vida así, adaptándote, shifting, cambiando y pivoting. y pivoteando, bueno, de un lado a otro. Correcto. Y otra cosa que voy a decir, que si me das un segundo, por favor. Los hombres son muy indecisos, ¿ok? Y cuando un hombre tiene esa clase de mentalidad, que está siempre buscando happiness, pues, ser alegre, son muy indecisos, ¿ok? No tienen la capacidad de hacer decisiones y quedarse con esa decisión. Están, ay no, que no sé, y están buscando siempre a alguien que le diga algo. A lo mejor sí, ¿qué tú crees? Pablo, ¿crees que esto? Ah, no, o no, Jorge. Siempre, un hombre hoy en día no hace decisiones determinadas. Siempre está second guessing. Pensando otras opciones. Otras siempre, ¿ok? Y yo no creo en eso. Yo creo que no existe el plan B. Tienes que quemar los barcos, siempre. ¿Ok? Porque para que un hombre crezca y levantarse hasta el nivel próximo de alto rango, tienes que decir, quemé todo atrás de mí y la única opción es hacia adelante. ¿Ok? Las decisiones y la última cosa que voy a decir de esto, speed. ¿Ok? Velocidad. La velocidad. Speed to market. Okay, speed to execution. Quiere decir para velocidad para ejecutar. Velocidad para ejecutar. Velocidad para entrar en el mercado. Velocidad para hacer decisiones. Okay. En 2026, velocidad es la diferencia entre el tipo que es común y el tipo que está en alto rango. Okay. Y muchas personas me dicen, no, porque tengo que contemplar esto y que tengo que ver esto. No. En todos, porque yo me he sentado en mesas de gente que son billonarios y lo hago parte de grupos que estoy en diferentes grupos. Lo que yo he aprendido de ellos es que ellos hacen decisiones rápidas y si tienen que cambiar el ángulo de la decisión, lo hacen ya caminando en acción. No esperan para hacer una decisión perfecta. Nunca. Y eso es lo que cambia la vida. Si las personas y los hombres empiezan a tener más acción en la vida, cuando quieren hacer algo, empiecen hoy. Si están, que están en la reja, que le llamamos el fence, es mejor siempre que estar empezar a caminar en la dirección hacia adelante. Buenísimo. Rescato algo ahí que dijiste, me llamó mucho la atención y creo que tiene que ver con esa parte de la intención, ¿verdad? De la intención, pero amarrada con ciertas disciplinas que puede sacar lo mejor de una persona, ¿verdad? Lo mejor de un hombre. Creo que sí, antes teníamos esos rite of passage o esos digamos como pasos de adolescencia, tal vez si lo querés ver así, en lo que a lo mejor la tribu te mandaba a cazar algo y regresabas con tu casa, ¿verdad? Y ahorita
pues ya no tenemos eso y tenemos un mundo que nos busca dar comodidad, ¿verdad? Un cerebro que también quiere darnos comodidad para que no tengamos sufrimiento. Y nos perdemos en entender que el cerebro no somos nosotros. El cerebro es una herramienta que tenemos de entre todas nuestras herramientas. Es un órgano que podemos usar y le podemos dar un buen uso o un mal uso. Pero en esa parte de retarse y hacer cosas difíciles, yo este año que estoy en la presidencia global de la Organización de Emprendedores, saqué un mensaje que la estaba buscando pero no lo traigo, es una calcomanía que le di a todos que decía do hard things, ¿verdad? Y decía, tenemos un año se va a ir volando, hagamos las cosas difíciles, ¿verdad? Porque en las cosas fáciles no van a haber cambios trascendentales, no van a haber cosas importantes. En las cosas difíciles es donde a veces, como dicen, el obstáculo es el camino, ¿verdad? Muy estoico también. Entonces, veo una relación muy grande entre uno retarse a hacer cosas difíciles, mucho físicamente también y de cuerpo, con recobrar esa intuición, ¿no? Ese gut feeling que le da a uno certeza, ¿verdad? Y entonces a poder tomar decisiones más rápidas, a poder tomar decisiones más decididas y no tan ambiguas de que sí, que no, ¿verdad? Veo una relación ahí. Yo el otro día hablaba con un amigo que se graduó del programa, Ricardo, seguro lo conoces, vive en Petén, y Ricardo, un tipazo, me decía, mira, es un programa increíble, me cambió la vida. Y yo le decía, vos, pero se ve que es bien difícil, ¿verdad? Y que pasás unos días ahí haciendo un gran esfuerzo sobrehumano. Me decía, sí, y eso te hace crecer un montón y aprender un montón. Yo en la vida he pensado siempre la idea de ponerse uno metas y irlas logrando, ¿verdad? Y a veces he hecho algunos deportes que tal vez no es que sea yo muy bueno en ese deporte, pero me meto para probarlo y terminarlo. Así he hecho algunas medias Ironmans, he hecho nado en aguas abiertas. Me gusta mucho la escalada en roca, que es lo que más practico y tengo haciéndolo desde el 98. Y ahora el enduro, la moto enduro, que también con Alfonso, otro grabado de tu programa, sí. Es muy buen endurista. Y Gonzalo también, verá varios enduristas ahí. Y hacer enduro es difícil, ¿verdad? Montar moto es difícil y te exige mucho. Entonces veo ese perfil, ¿verdad? De gente que le gusta exigirse, que le gusta retarse y que le gusta, pues, encontrar o expandir esos límites, ¿verdad? Que es tan importante. Recuerdo un libro que se llama The Warrior's Way, El Camino del Guerrero. Sí. ¿Qué tal ese libro? ¿Lo leíste? Muy bueno, sí. Y también va sobre esa misma temática, ¿verdad? De correcto. Que antes tú eras romano y te ibas 3 años a unas batallas y regresabas, ¿verdad? Y no estabas como estás hoy en día, tal vez en casa, ¿verdad? Claro, claro. Es interesante. Y además las mujeres, cuando los espartanos se iban, le decían a los espartanos, en inglés es, come back with it or on it. Quiere decir que regresa con el escudo, ¿ok? O en el escudo. A los guerreros. Hoy en día las mujeres no son así, porque el hombre no sabe liderarlas y llevarla a ese nivel, ¿verdad? Que yo soy el héroe. Es lo que necesitamos, más guerreros y más hombres héroes. Y así como dijiste que tú estás empujando y siempre tratando de mover la aguja, necesitamos más hombres así. Qué buenísimos. Rafa, si pudieras darle un mensaje a tus hijos, ¿verdad? Algo que quisieras que ellos se llevaran de ti en esta vida, ¿qué mensaje sería? Número 1, el primero es siempre confía en lo que tú te sientes adentro. ¿Okay? Es como el gut feeling. Gut feeling, siempre. Tu intuición. Sí, intuición, siempre. El 95% de lo que yo me he sentido adentro ha sido, en el momento ese a lo mejor no, pero siempre sale. ¿Okay? Y al fin que se lo digo a ellos siempre, ¿ok? Cuando hay algo difícil, no mires directamente a lo que está pasando delante de ti, ¿ok? Tienes que mirar internally, porque 99% de las veces que algo malo está pasando, no es lo que estás viendo por tus ojos, es lo que estás sintiéndote.
es como tú lo absorbes. Y le digo, reframe your mindset, restructure. Lo que tú estás pensando siempre tiene que tener una estructura para algo positivo. Yo se lo digo a mis hijos siempre, que no importa lo que pase, no mire lo que está pasando, pero entra tú mismo y cambia como estás pensando en lo negativo, y como los espartanes tienen una palabra que se llama Andrea, que es coge lo negativo y cámbialo a algo positivo. Y eso es una cosa que mis hijos saben, que así como soy. Y es ese dicho que tenemos en latín, bueno, en latino, que es no hay mal que por bien no venga. There's no bad that for good won't come, lo traduzco yo al inglés. Y sí, siempre hay algo positivo, ¿verdad? Había alguien que decía, mira, tenemos un problema, qué bueno, ¿verdad? Es una solución que vamos a poder traer. Correcto. Es otra vez ese obstáculo que se vuelve el camino, ¿verdad? Que si logras resolver ese problema, vas a poder hacer muchísimas más cosas en el mercado donde participas. 100%. ¿Verdad? Con los competidores. 100%. Rafa, hablaste de Bruce Lee, yo soy fan de Bruce Lee, me encanta la historia de Bruce Lee, sí, es un tipo increíble, ¿verdad? Verlo jugar con chacos, ping pong, encender fósforos en el aire, me encanta la historia de cuando le llegaron a decir los grandes senseis que habían en San Francisco que tenía que cerrar su gimnasio y él dijo que no, entonces le dijeron que le iban a mandar al mejor peleador y que el que ganara podía mantener el gimnasio. Sí. Y Bruce Lee peleó con él y cuando terminó le ganó y estaba muy triste. Y la mujer le dice que por qué estaba triste. ¿Vos sabes esa historia? Claro que sí. ¿Y por Y qué? ahí empezó, empezó a él a ver por qué no era tan rápido, por qué y había ganado la pelea. Y en 1 minuto y medio. Sí. Y dijo que se había tardado mucho. Sí. O sea, qué increíble nivel el de esta persona de querer maximizar, mejorar, eficientizar, ¿verdad? De estudiarse a él mismo para lograr algo más rápido, más fuerte, ¿verdad? El one inch punch, ¿verdad? Todas esas cosas que hacía, las despechadas con 2 dedos. Era una cosa increíble, más para esa época. Creo que no hemos visto a alguien así desde entonces. Muy avanzado para esa época. Hasta hoy en día la velocidad el tipo era increíble. Pero para mí era un philosopher, de verdad. Algo que leyendo los libros, cómo hablaba, cómo pensaba. Yo me acuerdo de 15 años leyendo todos los libros que había de las revistas. Mi abuelo llevándome a diferentes lugares para comprar las revistas, y si él estaba en el cover, olvídate, las compré. y todavía las tengo en la casa, increíble. Y esa es la parte bien importante que hablabas de la filosofía al principio, ¿verdad? Sí. Había un dicho que decía que no todos los filósofos son reyes, pero todos los reyes deberían de ser filósofos. Sí. Y habla mucho del tema del liderazgo, ¿verdad? Muchísimo. Cómo uno puede ayudar a levantar donde uno está parado, ¿verdad? Live for you stand, ¿verdad? Y el poder ayudar a darle herramientas a otros para crecer. Ahorita que ves hacia esos años atrás, que dijiste en algún momento en el 2001, quiero hacer algo que impacte la vida de otras personas, ¿cómo ves lo que has logrado y qué es lo que más te emociona de eso? ¿Sabe? Es una pregunta muy, muy bonita, porque estaba hablando con mi esposa hace 2 días, le dije, mira, es increíble lo que hemos logrado. Llevamos la empresa esta, la levanté de 0, en 2 años ya la tenía a 3 millones de revenue. ¿Okay? Y cualquier persona dice, wow, ¿y tú eras un policía todavía haciendo eso? Sí, pero eso no me importa, nunca me importó. Yo no lo hice por dinero, lo hice porque quería tocar y cambiar las vidas, sinceramente. Era algo muy profundo para mí. Y cuando lo estoy mirando ahora digo, es, wow, mucho más allá que lo que yo pensaba. Las amistades, las personas que he conocido, las vidas que se han transformado ahí mismo delante de mí, los eventos, la energía de Man of War y los Crucibles y los eventos que hacemos,
es a otro nivel. Yo nunca pensaba que iba a estar en Guatemala, aquí sentado en un podcast hace 5 o 6 años. No, nunca. Y lo reímos porque Guatemala, El Salvador, en México, nunca. Y no sé. Pero siempre lo que digo es todo para la gloria de Dios. Y así es lo que yo creo. Para mí Dios ha sido el centro de mi vida y todo lo que hago es para Él. Rafa, mencionaste Guatemala y me encanta conocer un poquito tu percepción de Guatemala, ¿verdad? Tú, cuando venías a Guatemala, ¿qué te imaginabas y tu percepción actual del país? Cuando vine, te voy a ser sincero, por favor, ¿ok? Cuando vine a Guatemala, creía que esto iba a ser un dump. Me imagino. ¿Ok? Pero... Porque es mucho las noticias que llegan, ¿no? Correcto. Este país es muy sucio, las personas. Pero la primera vez que vine, me sorprendió porque era tan bonito y las personas, sinceramente, muy buenas. Las personas el país, no sé, las montañas, los volcanes, los paisajes antiguos, me encanta. Es un país que he crecido a quererlo muchísimo y las personas aquí. Ya yo llego aquí varias veces al año, todos los años. Así he visto. Sí. ¿Qué tal los guerreros de Guatemala? Están mejorándose. Qué bueno. La policía aquí necesita capacitación, muchísima capacitación. Sí. Okay. Eso es a lo mejor algún día yo voy a entrar aquí o vamos a no sé. Me gustaría cambiar la estigma de los policías aquí en este país. Sería increíble. Sí. Porque es una posición bien difícil, Sí, especialmente en países como Guatemala que tienen un pago bajo, ¿verdad? Y recursos difíciles también de administrar, ¿verdad? Sí. Aquí en Guatemala ellos pagan sus propias balas, entonces prefieren no usar, ¿verdad? Y un montón de cosas así que uno escucha que dice, wow. Sí, hay que cambiar la estigma esa y hay que cambiarlo. Lo que yo veo es que no sé por qué no han cambiado eso. No sé si alguien ha corrido por gobierno para hacer algo diferente. Eso para mí ha sido... Es un tema de liderazgo ahí, sí. Yo creo que le pegas ahí al clavo, es un tema de liderazgo, que antes había gente muy buena que se metía a política y dejó de pasar, ¿verdad? Como que se volvió muy complejo y muy difícil y la gente dejó de hacerlo. Sí. Hay algunos casos de gente buena que ha estado en la policía inclusive y que han pagado caro la salida, ¿verdad? Como Erwin Sperensen que ha tenido ahí una vida muy difícil después de haber participado. Sí. Mira, y digamos, ¿qué le dirías vos a un emprendedor, a un empresario, hombre, que a lo mejor está en esa vida de, como le dicen, la crisis de la media vida, pensando, hijo, le llevo toda esta vida, ahora mis hijos están yendo a estudiar afuera y yo estoy cuestionando si esto era realmente lo que quería? ¿Qué beneficio podrían obtener, digamos, de participar en un curso como el tuyo? Y si pudieras darnos algún ejemplo, sin nombres ni nada, de alguien que se haya beneficiado mucho en el programa y que haya cambiado su vida así tremendamente. La primera fase es todos los días, cuando uno se levanta. Por ejemplo, voy a decir como yo me levanto. Cuando yo pongo los pies, me levanto, le doy gracias a Dios por unos minutos, me voy a dar un cold shower, me siento en meditación y estoy preparado para el día, completamente preparado. Yo, como escribí en mi libro, estoy enfocado, soy un gladiador, ¿ok? En un colosseum, porque yo veo el mundo como un colosseum. Yo voy a guerra, todos los días voy a la guerra. A los emprendedores que se creen que no tienen que levantarse hoy porque no se sienten bien, los que dicen, estoy muy cansado,
o mis hijos están graduando, ya quiero tranquilizarme en mi vida. Eso no es algo que acepto. Que un hombre tiene que levantarse todos los días, enfocarse en lo que tiene que hacer y ejecutar. Con que si te gusta o no te gusta, es la responsabilidad de un hombre de siempre de mantenerte a un alto rango, a un nivel, un estándar que tú has creado. Okay. Así que cuando un emprendedor me viene y me dice estoy cansado, no sé, he estado por 20 años y yo no me siento mal, okay, porque es push, empuja, y si lo haces en una manera que le llamamos Makoto, con sincerity of heart, sinceridad del corazón, okay, vas a lograr algo y a lo mejor vas a encontrar el propósito tuyo en algo. Y eso es lo que te va a dar la energía y te va a dar la chispa que necesitas para levantarte hasta el próximo nivel. Me encanta. Además de Bruce Lee, ¿alguien más a quien admires? ¿Personaje histórico o cualquier persona? Sí, el rey Leonidas. Okay. También muchísimo me gusta el... Ese era de Rastafari, no, o rey Leonides, digamos. Leonidas, sí. De Grecia. Desde Grecia. Espartano. Sí, espartano. ¿Dónde podemos investigar de él? Hay películas de él, ¿verdad? Sí, hay películas, pero no hay mucho escrito de él. Pero lo que yo he leído es un hombre... y yo estudié mucho cuando estaba escribiendo mi libro para estudiarlo. Y ahí hablamos de él, de la clase de leadership, de liderazgo que él hacía. Mentores que en mi vida que he estudiado mucho, por ejemplo, es Musashi. Okay. Marcus Aurelius. Okay. Tremendo Marco Aurelio. Marcus Aurelius ha sido, lo que él escribió ha sido increíble. Y hoy en día muchos hombres que han estado en el podcast conmigo, que hemos creado una relación muy buena. Dan Peña, por ejemplo, no sé si conoces a Dan Peña, tiene casi 80 y algo años, un tipo que es un animal, un salvaje, está ahí, tiene increíble el tipo. Y varios otros que sinceramente han cambiado como yo pienso. Pero Bruce Lee, Master. ¿Algún libro que nos recomendés? Y aparte quiero que nos platiques un poco de tu libro también y de qué fue esa experiencia de ser autor. Sí, muchos, varios libros. Me gusta Blue Ocean Strategy, no sé si has leído. Es muy bueno, es Red Ocean y Blue Ocean. Sí, Blue Ocean me gusta muchísimo ese libro. Que habla de todo el mundo se pelea en el Mar Rojo, ¿verdad? El rojo de sangre. Sí. Si encontrás un mar azul, como lo hizo, por ejemplo, Cirque du Soleil, ¿verdad? Que se salió de los circos donde habían como superestrellas y hizo que todos fueran estrellas, quitó a los animales que eran carísimos, hizo más el show, el malabarismo. Ser un ejemplo de ese Blue Ocean Strategy. Sí, un libro increíble. Para negocios, para mí, acá me ha cambiado totalmente. The Psychology of Influence, la psicología de influencia, un libro muy bueno, increíble. También otro libro, The Way of the Warrior, que estaba hablando, ese es un libro muy, muy increíble. Yo tengo miles de libros. Qué bueno. Tengo un library increíble en mi casa. The Book, hay varios, pero el libro que de verdad me ha cambiado a mí es un libro que se llama Power, ¿ok? Por Robert Greene. 48 Laws of Power. That's right, it's Power, 48 Laws of Power. Bueno, es increíble Robert Greene. Sí. Él escribió uno también que se llama Las leyes de la naturaleza humana, Laws of Human Nature. Yes. Y Mastery, que Mastery habla de los grandes maestros de la humanidad, que debió haber incluido a Bruce Lee, pero creo que no lo incluyó ahí. Sí. Qué bueno, gracias por esa colección de libros.
¿Y qué tal tu libro? ¿Cómo se llama tu libro? ¿Dónde lo podemos encontrar? Mi libro se llama Redefining the 21st Century Man. Lo escribí hace casi 4 años. Redefiniendo al hombre del siglo XXI. Correcto. Y es un bestseller. Estuvo en las listas de Wall Street, está de Amazon bestseller. Y un libro que lo escribí sin AI, sin nada, porque No existía. No. Es más difícil. Sí. Hablo de... Más auténtico. Correcto, sí. Hablo de 25 disciplinas, okay, que un hombre debe vivir, y también hablo del Warrior Paragon, y hablo de diferentes states of mind que un hombre vive. Y conecto mucho el samurái, hablo de mi vida, también conecto mucho los espartanes, hablo de Abraham Lincoln, de King Leonidas, de pasajes de la Biblia. Hablamos muchísimo de todo, pero es todo creando un hombre guerrero que le llamamos un man of war, okay? Un made man, que es un hombre que vive una vida de honor y que hace, que es un líder de todas las fases de su vida y que está construyendo un imperio, building empires. Me encanta. ¿Tienes algún quote que te resuene y que te guste? Yes. Un quote, Que nos pudieras compartir. Sí. Okay, there are 3 types of people in this world. ¿Lo puedo decir en inglés? Sí, yo lo traduzco después. Okay. There are 3 types of people in this world. Those who make things happen. Okay. And the first one is those who make things happen. Okay. Then the next one is those who watch things happen. And then there's those who wonder what the hell happened. Okay. So I always say, which types of people, and I heard this in Wall Street. There's 3 types of people. We used to say, hey, those who make things happen, those who watch things happen, and those who wonder what the fuck happened. Right. ¿Cuál querés ser, verdad? That's right. Y decías que había 3 tipos de personas en el mundo: aquellos que hacen que las cosas sucedan, los otros que ven que las cosas sucedan, y otros que se preguntan qué fue lo que pasó. Correcto. ¿Qué tipo de persona querés ser? Así mismo. Rafa, y tal vez una última pregunta. Estás construyendo comunidades, ¿verdad? Tú sabes que participo en la organización de emprendedores, te hemos tenido como speaker en la organización también. Varias de las personas que van en tu curso, tanto en Guatemala como en México, han sido participantes de la organización de emprendedores, miembros. Sí. Y creo que eso de generar una comunidad es de las cosas más bonitas que hay. Antes éramos muy tribales, ¿verdad? Hablábamos de ese cerebro reptiliano que todavía reacciona como que si dependiéramos de la comunidad para sobrevivir, ¿verdad? La importancia que le damos. ¿Qué dirías tú que es lo más valioso que le estás generando a los miembros de tu comunidad? Estoy enseñando al hombre de verdad cómo ser auténtico. Y los hombres que preguntan, bueno, si soy auténtico, a lo mejor las personas no me entienden, no me quieren. No. Yo digo esto, empieza, si quieres de verdad ser un hombre que vas a levantarte el nivel y los standards, tienes que ser auténtico y empieza a construir desde ese punto. Be authentically you. Buenísimo. Hay quienes dicen que la autenticidad es una de las formas de más alta frecuencia, ¿verdad? Cuando uno es auténtico, vibra más alto, la gente lo percibe. Sí. Entonces creo que ya todos los demás están taken, como dicen, ¿verdad? Uno tiene que ser uno mismo y ser auténtico siendo uno mismo. Yeah, and be uniquely your own. No sé cómo decirlo en español. Ser realmente quien uno es en su esencia. Correcto. ¿Verdad? Porque realmente cada uno somos 8 billones de personas en el mundo y no hay uno que sea igual a otro. Así mismo. Muchísimas gracias, Rafa. Me encanta haberte tenido el día de hoy. Gracias por venir al Lumen Podcast. Muchísimas gracias a ti, la comunidad que tiene y muchos respetos, y que siempre que el podcast siga creciendo muchísimos. Buenísimo, ahí vamos a seguir el paso.
Y esa fue una faceta que no hablamos de ti, de que eres un podcaster gran maestro con más de 10,000 horas desde el 2017 haciéndolo. Felicidades. Muchas gracias. Me quedo pensando algo. La mayoría de las personas intenta construir una sola vida exitosa. Rafa ha construido varias. Pero quizá la lección más importante no es sobre dinero, negocios o liderazgo. Quizá la lección es que nunca es demasiado tarde para reinventarnos. Nunca es demasiado tarde para escuchar un llamado. Nunca es demasiado tarde para convertirse en la persona que uno sabe que puede ser. Y tal vez eso es lo que realmente significa ser un guerrero. No alguien que vence a otros, sino alguien que tiene el coraje de enfrentarse a sí mismo una y otra vez. Excelente. Amigos, este es Lumen Podcast. Acuérdense, si este episodio les resonó, mándenselo a alguien que le pueda servir, compártanlo y síganos poniendo en los comments qué otros episodios quieren ver. Nos encanta leerlos y proponer así a nuevos invitados. Muchísimas gracias.